El maestro Mora es licenciado en química con especialidad en análisis químico instrumental, con maestría en enseñanza de las ciencias, con más de 18 años de experiencia, docente en las áreas de física, química, biología y matemática. Actualmente es profesor de matemáticas en el área de probabilidad y estadística. Nos compartirá su disertación Estadística como herramienta base en la ciencia de los datos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para mí es bastante complicado estar aquí. Desde el momento en que empecé tenía ciertas dudas porque la gran mayoría de ustedes conoce sobre ciencia de los datos. La gran mayoría de ustedes es experto en este tema. Y yo estoy empezando en estos pinitos. Cuando mi conferencista anterior me acaba de decir que levanten la mano las personas que no tienen conocimiento en análisis de datos y volteo a mirar para atrás, me doy cuenta que no soy el único que está aquí nervioso. Así que eso me hace un poquito más, estar un poco más tranquilo y dar mi charla con mayor facilidad para todos ustedes. Mi charla viene enfocada básicamente desde el ámbito educativo donde estoy trabajando. Básicamente los estudiantes a los cuales yo trabajo siempre tienen un problema y es que ellos nunca saben qué estudiar. Cada vez que tú le preguntas qué van a hacer, ellos primero iban para un lado, después van para el otro, después te preguntan ¿para qué me sirve eso en la vida? Las matemáticas no son todo, profe, eso me servirá a mí, ¿yo con qué hago cuarto? Esas son las palabras básicas de los estudiantes. Así que pues básicamente les conté la historia de mi vida y les conté y les dije que nada, cuando yo empecé en la universidad, yo empecé siendo a estudiar química en una universidad que me dio la oportunidad de ser licenciado en lo que soy. Pero allí yo me especialicé en la enseñanza de la química, en la docencia de la química y de todas las estrategias que necesito para ser un buen docente en el área de las ciencias naturales. Pero allí también no tuve la misma oportunidad de desarrollarme la investigación científica, ya que la universidad en la que yo estaba solamente me encontraba para ser un experto profesional en el área docente. Así que tuve la oportunidad de conseguir un lugar allí en Colombia donde me dio la oportunidad de hacer investigación científica y llegué de cabeza porque yo quería ser investigador científico. Así que con lo primero que me topo es que empiezo a trabajar en una empresa de veterinarios donde hacen análisis de nutrición animal y me toca hacer un análisis químico cualitativo y cuantitativo con referencia al rumen de las vacas y cómo este alimento que yo les voy a dar a ellas pueden hacer que aumenten la cantidad de leche y la cantidad de carne y convertir estas vacas en unas vacas de doble propósito, es decir, que económicamente sea rentable para dicha empresa. Así que nada, empiezo a trabajar y lo primero que me topo es que hago un montón de análisis químicos y me topo con un análisis bromatológico, me dan una receta, yo hago la receta y la máquina, voilà, me da unos resultados y tenía más o menos unos 1500 resultados de un análisis bromatológico que me da esa máquina, en donde me mide el porcentaje de proteína, el porcentaje de carbohidratos, lignina, etcétera, etcétera. Y me quedé como por 2 o 3 días mirando esa data diciendo yo qué voy a hacer con esto, porque no tengo ni idea qué voy a hacer con esto. Después tuve la experiencia de meter mi mano dentro de la cánula de la vaca, abrieron una ranura en el estómago y yo tuve que meter la mano y sacar el fluido ruminal de la vaca con un montón de CO2 y lo llevamos a otra máquina para que esa máquina que se llama un cromatógrafo de gas pudiera determinar la concentración de lo que estábamos analizando. Y después de 3 o 4 horas también me botó una información en un papel con más de 12,000 datos que hacían referencia a la concentración de dióxido de carbono que se producía y unas gráficas que hoy en día conozco que son de dispersión, pero en ese momento yo no tenía ni idea qué era y también duré otros como 7 días mirando las gráficas diciendo yo qué voy a hacer con esto.
Después, cuando ya pude graduarme de la universidad y entendí todo esto que estaba pasando, llegué al colegio y llegué a los colegios con esta experiencia y empecé con ellos también a tratar de buscar para qué sirve la estadística o para qué sirven las matemáticas en la vida. Así que empezamos a trabajar en el área de química, en el área de física, en el área de biología, y a medida que más yo me adentraba dentro de mi carrera, dentro de mi profesión, me daba cuenta de que había una materia que era importante en todas las otras, y esa materia era la matemática y específicamente la estadística. Porque aquello con eso de la estadística yo tenía la necesidad de aprender a sacar promedios, tenía la necesidad de sacar conclusiones a partir de dichos promedios, tenía la necesidad de, a partir de las gráficas que yo les enseñaba a hacer, que pudieran y tuvieran la capacidad de análisis y dar las respuestas que yo quería que ellos hicieran. Y cuando tuve la oportunidad de conectarme con las personas que me conecté, les dije a los estudiantes, ¿y para qué sirve la estadística en la ciencia de los datos? ¿Usted sabe qué es la ciencia de los datos? Me decía, no, profe, pues es la capacidad que tiene el ser humano de entender un dato. Y le digo yo, ¿pero y qué es eso? Porque yo tampoco entiendo lo que me estás diciendo. Así que por eso vine con la primera pregunta y le dije a ellos, ¿es necesario aprender estadística para hacer ciencia de datos? Y si fuera necesario, si realmente es necesario, ¿qué es lo que yo necesito saber de estadística? ¿Necesito saber todo lo de estadística? ¿Tengo que hacerme un magíster en estadística para poder ser científico de los datos? Ahora bien, ¿qué es lo que sé de estadística y qué debo aplicar en análisis de datos? No. Como todos ustedes saben, pues la estadística es una de las competencias básicas que se necesitan para ser un data scientist. Sé por lo que he estudiado de que se necesitan varias competencias para poder ser un buen analista de datos. Entre ellas está el manejo de la programación y ustedes deben ser muy buenos para ello, pero también de la misma manera tienen que ser muy buenos en la parte de matemáticas y estadística. Cuando yo le defino a los estudiantes qué es la estadística con esas gráficas, yo les digo a ellos que básicamente la estadística es eso, recolectar, organizar, describir e interpretar esos datos para que pues con esos datos ellos aprendan a dar una conclusión que sirva para algo. Y les pregunto, ya que ustedes me preguntan a mí todos los días que qué hago con eso en la vida, ¿para qué me sirve la estadística o las matemáticas en la vida? Pues yo se lo devolví de la siguiente manera, y les dije yo a ellos, ¿dónde ustedes encuentran la estadística? Así que ellos hacen un análisis y me muestran esto y me dicen, no, profe, la estadística yo la puedo encontrar básicamente en esto y en otras cosas, pero entiendo que estas fueron las más importantes, ya que la gran mayoría de estudiantes les gustan los deportes. Los mandé a hacer una pequeña investigación sobre ella y descubrieron, por ejemplo, que en la Fórmula 1 necesitan hacer una cosa que se llama la telemetría y que con la telemetría ellos pueden mirar el flujo del aire y cómo el flujo del aire ayuda a la velocidad punta de un carro de Fórmula 1, ya sea en la recta o sea en las curvas. Y descubrieron que la estadística era muy importante para eso. Algunas chicas descubrieron que en la moda la estadística juega un papel muy importante, ya que ellas descubrieron que cuando se hacen algunas tendencias de modas, dichos diseñadores tienen la habilidad de crear o diseñar de acuerdo con las tendencias de modas que van en el mercado. Perdón. En el entretenimiento, bueno, creo que todos ustedes y yo sabemos que hoy en día se utiliza algoritmos matemáticos para poder determinar en el entretenimiento y que nos ayuden a buscar con más facilidad las cosas que necesitamos o que queremos ver. En la parte de la educación, pues es demasiado importante, ya que, por ejemplo, en mi caso, yo constantemente saco notas, saco promedios. Cuando saco notas y promedios definitivos, entonces yo hago los análisis de las notas y me doy cuenta que de acuerdo con la media del colegio, tengo que buscar algunas estrategias para que esos estudiantes que están por debajo de esa media lleguen a esa media. ¿O qué tengo que hacer yo para reenfocar mi clase y poderme darme cuenta que cada vez debo mejorar de acuerdo con esa data que yo estoy haciendo? Lo mismo sucede en el transporte y en la política, lo mismo sucede en las ciencias naturales y pues obviamente en las redes sociales.
Entonces, para los estudiantes es muy fácil interpretar la estadística. Hoy en día yo solamente les vengo a hablar de la estadística descriptiva porque pues la estadística es demasiado grande y no tendría yo tiempo aquí para hablarles de todo, pero cómo la estadística descriptiva puede ayudarles a ellos a entender o cómo la estadística puede ser un factor fundamental para las personas que van a estudiar ciencias de los datos. La estadística descriptiva, como lo dice allí, es la disciplina que se encarga de recoger y almacenar, ordenar, realizar tablas, gráficos, etcétera, etcétera. Cuando ustedes lo están viendo, se dan cuenta que la estadística descriptiva lo que busca básicamente es depurar una información que nosotros tenemos y dejarla limpia para que cuando usted tenga estos resultados, entonces tenga la capacidad de inferir, tenga la capacidad de predecir o la capacidad de concluir de acuerdo con esos datos que usted ha encontrado a través de la experimentación. Esa segunda parte que les acabo de decir es lo que conocemos como la estadística inferencial, que es la que se encarga de hacer predicciones, proyecciones y juicios valorativos. Sin embargo, no es tan fácil. Creo que todos ustedes saben que no es tan fácil, pero para los estudiantes es fácil entender que con los datos que ellos hacen pueden tratar de inferir qué es lo que va a pasar. Casualmente la semana pasada tuve la oportunidad de coger una data que descargué de internet sobre los videojuegos más vendidos en Estados Unidos y en Europa desde el año 2004, si mal no estoy, hasta el 2024. Y ellos descubrieron que los videojuegos que más se han vendido son los de Nintendo, los que tienen que ver con deportes. Y en este momento están haciendo el análisis estadístico de descubrir por qué muchos de los estudiantes que hoy en día juegan Fortnite, juegan Roblox, juegan Minecraft, etcétera, etcétera, porque esos juegos que son tan adictivos no son los juegos que son más vendidos. Nada, tanto la estadística inferencial como la estadística descriptiva se basa en las escalas de medida. Ustedes saben que las escalas de medida pues son las variables que utilizamos. Esas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas o categóricas o numéricas, como lo dijo mi compañero anterior. Y allí pues quería explicarles un poco de manera general lo que normalmente le digo a los estudiantes. O sea, una escala nominal es aquella en donde tú no puedes organizarla. Por ejemplo, el color de los ojos de los compañeros de clase pueden ser azules, pueden ser verdes, pueden ser negros, pero al final no tienen un orden numérico, simplemente son datos que no tienen ningún tipo de orden. ¿Por qué me pasa eso? Bueno, nada. Para atrás. Para atrás. No, déjalo. Gracias. Algunos ejemplos que utilizamos de la estadística descriptiva, pues cuando hablamos de categoría, nosotros hacemos el análisis de los datos a través de la moda o a través de los gráficos de barras. Y cuando hacemos el análisis de variables continuas, pues utilizamos la media y utilizamos el histograma. Y nada, pues de manera general, ¿para qué me sirve a mí aprender esto que yo les acabo de decir? ¿Por qué es importante esto en la ciencia de los datos? Bueno, como vemos allí, ¿ya? Como vemos allí, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con la calidad de los datos, pues básicamente lo que nosotros tratamos de buscar es que los datos sean fiables. Cuando hablamos de la corrección de los errores, tratamos de buscar de que tengamos las herramientas necesarias para corregir los datos. Obviamente, lo mismo que les acabo de decir como mediana, media, moda. Cuando hacemos análisis exploratorios, lo que buscamos es entender esos datos y resumirlos. Por ejemplo, queremos ver el grado de dispersión de estos datos o queremos ver su medida de centralización. Cuando hablamos de las variables, la creación de las variables, pues entonces hablamos de crear algunos tipos de modelos
o Machine Learning, que ya las personas que están aquí pueden saber un poco más de eso que yo. Y por último, cuando hablamos de preselección de variables, pues simplemente lo que hacemos es que escogemos una sola variable y la analizamos. Una de esas variables que es muy importante es la que conocemos como la corrección y casualidad. ¿Sí se llama así? Correlación y causalidad. Yo traté de buscar una información de ella. No sé si está bien, pero imaginé que fuera un comedor. Si yo tengo un comedor comunitario y hoy estoy perdiendo dinero, yo lo único que hice fue bajar los precios el día de hoy y casualidad, se vendió todo. Entonces ustedes dicen que hay una correlación, ¿verdad? ¿Cuál es la correlación? Si yo bajé el precio. ¿Y eso es la Biblia? ¿Eso es así? ¿Por qué no? Un ser racional, a medida que bajan los precios, sube la demanda de un bien. Y a medida que aumentan los precios, también sube la oferta. No, a medida que suben los precios, baja la demanda. Y cuando suben los precios, sube la oferta. O sea, se van encontrando. Son dos rectas como que una que sube y otra que baja y se encuentran en un punto de equilibrio. Eso es economía básica. Esa es la correlación, pero necesariamente esa es la causalidad por la cual eso sucedió. No. Porque perfectamente el vecino de al lado que también tiene un comedor, ese día le dio COVID, no fue a trabajar y obviamente esta otra persona vendió más porque la otra tienda estaba cerrada, ¿me van a entender? Entonces, nada, esto que traté de decirles a ustedes hoy es lo que estoy tratando de buscar con mis estudiantes, estoy tratando de despertar en ellos la intención del análisis de los datos, estoy tratando de buscar con ellos nuevas herramientas para que ellos vean que hay carreras del futuro, que hay carreras completamente diferentes a las que normalmente están acostumbrados a ver y empujarlos para que cada vez seamos más los que pertenecemos a este lado de la ciencia de los datos. Así que pues les agradezco mucho por haber compartido conmigo este tiempo. Gracias.